Mis hermanos, la paz de Cristo, los saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Bueno, gracias a nuestro Dios porque nos da otra vez la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios, de poder enseñar, de poder transmitir el mensaje de la palabra de Jesucristo. En esta hora de la noche, mis hermanos, Dios, siendo la voluntad de Jesucristo, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a ver un precioso tema. Vamos a ver el tema del Armagedón. Bueno, algunos temas preciosos, hermanos, algunos hermanos no les gusta, algunos amigos tampoco los pueden comprender, pero de igual todos los temas que hay en la Biblia son muy edificantes. Más que todo también cuando se trata de Apocalipsis. Hay hermanos que no les gusta estudiar, leer el Apocalipsis. Y el Apocalipsis y toda la palabra hay que leerla, hay que leerla y colocarla por obra. Toda la palabra en general, mis hermanos, todos los temas bíblicos son muy importantes, tal vez para algunos menos importantes que para otros, pero este tema apocalíptico, estos temas que estamos viendo durante todos estos días son de bastante importancia. Cuando usted coloca bien su mente, su corazón bien puestos en los temas que hemos estado dando, va a mirar, mis hermanos, que estos temas son de mucha importancia. ¿Por qué? Porque esos temas nos lanzan o nos llevan o nos invitan a conocer de que la venida de Jesucristo, de que el arrebatamiento de la iglesia está muy, pero demasiadamente cerca. Ya la semana 69 que habla Daniel, capítulo 9, el verso 26 y 27, ya se está cumpliendo y vamos a entrar a la semana 70, que es la semana de la gran tribulación, la última semana que falta. Y por eso hay que estar preparados. Estos temas de apocalípticos no se predican, mis hermanos, para hacerle dar temor ni miedo a la gente, sino para que la gente reconozca a Jesucristo como su Salvador y los hermanos se afiancen más en la verdad, se afiancen más en la palabra. Vamos en este momento entonces a entrar en materia con el tema que tenemos propuesto, pero quiero invitarlos para que me regalen una suscripción. Métanse a YouTube, hermanos, por favor, háganme este favor. Métanse a YouTube y ubiquen mi nombre, Luis Fernando Vélez. Cuando ubiquen mi nombre, les van a salir varios Luis Fernando Vélez y luego ubican mi rostro, y cuando ubiquen mi rostro, le va a salir ahí suscribir y le hunden suscribir. Es así de fácil. Bueno, les agradezco, mis hermanos, por este favor y vamos entonces a entrar en esta importancia de estos temas tan preciosos. El Armagedón. ¿Qué quiere decir entonces el Armagedón? Vamos entonces a leer la palabra de Cristo, la palabra del Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, y ubicamos el verso 13, que a la letra nos enseña la palabra de Cristo, la palabra de nuestro Dios, la palabra que es miel. Decía el apóstol, David, el profeta David decía: tu palabra es como miel a tu boca. Cuando usted se mete en las cosas de Dios, a usted le agrada el evangelio, a usted le agradan las cosas de Dios, le agrada leer la palabra de Dios, le agrada estudiar porque es como una miel. Usted quisiera como estar ahí, ¿no? Estar ahí conectado siempre con Cristo, y así hay que hacer, mis hermanos. Hay que estar conectados siempre con el Señor Jesucristo. Libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 16 y el verso 13, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: y vi salir de la boca del dragón 1, de la boca de la bestia 2 y de la boca del falso profeta 3. 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los
saltamos al verso 15, al verso 16, y lo reunió en lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Llama la atención, mis preciosos hermanos, que una palabra como Armagedón se encuentra ubicada solamente en un solo texto de la Biblia, Apocalipsis capítulo 16 y Apocalipsis y el verso 16. En ninguna parte más de la Biblia ustedes van a ubicar la palabra Armagedón. ¿Por qué llama la atención? Porque siendo una sola frase, una sola palabra, una sola vez que se menciona en un solo texto de la Biblia, no quiere decir que no tenga contexto. Tiene bastante, tiene hasta bastantes profecías, porque el antiguo pacto, el Antiguo Testamento habla mucho de la guerra del Armagedón, pero me estoy ubicando es en la palabra Armagedón. Entonces, me llama la atención que siendo una palabra, una frase que está ubicada en un solo texto de la Biblia, haya producido tanto impacto a nivel de la iglesia espiritual, a nivel de las congregaciones espirituales, a nivel de los teólogos, maestros y todos ellos, y también tanto impacto a nivel mundial. Hasta el tal punto, mis hermanos, que se han organizado, por decirlo así, hasta producciones de Hollywood donde se habla del Armagedón. Pero estas producciones, como son todas las películas que son engaños y mentiras y todas las novelas, mis hermanos, ojo con eso, los que ven novelas y dicen, uy, el malo mató al bueno y le cogen rabia al malo, bueno, ese es otro tema. En esas películas de Hollywood que hablan del Armagedón, siempre señalan y dan a entender de una forma indirecta, pero a la gente se le clava esto en la cabeza, que todo lo que venga de arriba, que todo lo que venga del cielo, que todo lo que venga de Dios es malo. Y pintan estas películas de esta manera, que el Armagedón viene de parte de los ángeles y destruye a todo, y eso viene de parte de Dios, y por eso hay un Dios que es injusto. Y llama la atención que no solamente en Hollywood, sino a nivel teológico, a nivel cristiano pastoral, a nivel de los maestros también, de los estudiosos de la Biblia, de los que les gusta investigar, se han metido bastante en este tema de Armagedón, siendo que es un tema que solamente tiene un solo versículo de Apocalipsis capítulo 16 y verso 16. ¿Por qué razón? Tal vez porque es voluntad de Dios que hoy en día todo mundo conozca estos temas bíblicos, conozca la verdad de la palabra de nuestro Dios, conozca todos estos temas que a veces son ocultos en las congregaciones o en uno mismo, porque uno mismo no estudia, no se mete en el Apocalipsis, no se mete en las profecías, no leer por ahí el Evangelio y eso está muy bien, o Proverbios y eso está muy bien, o el libro de los Salmos y eso está muy, pero muy bien, gloria a Dios por eso. Pero cuando llegamos a Apocalipsis nos hacemos los de la oreja mocha. Y digo esto porque así me pasaba a mí. No me gustaba leerlo, pero cuando comencé a leerlo me apasioné y hoy en día es el libro que más me apasiona, sin decir que todo lo entiendo, no. El único que todo lo entiende es nuestro Dios, porque hasta teólogos, y eso lo vamos a ver ahora, y maestros han tenido conceptos del Armagedón que no están bien enfocados. Y han enseñado cosas a veces, y uno tiene que poner cuidado en eso, que no están bien enfocadas en la palabra de nuestro Dios. La palabra
Armagedón es una palabra de origen hebreo que quiere decir monte de Megido, apunten ahí, Megido, o montaña de Megido, porque es que Megido sí aparece en varias ocasiones en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, más Armagedón no aparece sino una sola vez en Apocalipsis capítulo 16 y verso 16. Es tan así que se habla de la guerra de Megido. Este monte está ubicado al norte de la ciudad de Jerusalén, a unos 800 kilómetros de la ciudad de Jerusalén y a unos 80 kilómetros y a 31 kilómetros de Jaiba, cerca del valle de Jezreel. Vamos a ubicar bien y a estar pendientes, mis hermanos, porque el tema que vamos a dar hoy tiene mucha geografía bíblica. Tiene muchos sitios y esos sitios son importantes analizarlos, muchos puntos. Y vamos a analizar algunos sitios y algunos puntos. Entonces, en este lugar se dieron aproximadamente unas 200 batallas en Megido, en el valle, en el monte. Y la historia dice que allí pasaron soldados egipcios, tropas de Nabucodonosor, enfrentamientos de los cruzados, una población que había en esa época, y muchos de los enfrentamientos entre árabes y judíos. Entonces, en este lugar de Megido, Armagedón en hebreo, hubieron muchas, pero muchas batallas, aproximadamente 200 batallas, algunas de mucha importancia. Y es por esta causa también que la gente le hace tanto énfasis, los teólogos, maestros, y hoy en día pues hasta uno, los estudiantes también, le hacemos énfasis a el tema del Armagedón. Vamos a leer para ubicarnos, para irnos ubicando en este precioso tema que nos quiere enseñar Jesucristo, porque Jesucristo es el que nos enseña la poderosa palabra de nuestro Dios. Todos somos alumnos, métase en eso a la cabeza. Todos somos alumnos, aunque hay un texto que dice a algunos constituyó pastores, a otros maestros y así sucesivamente. Pero algunos se toman esa parte a pecho, pero todos somos alumnos a compararnos a lo que es el maestro, Jesucristo. Jesucristo dijo, no digáis maestro a nadie en la tierra porque uno solo es vuestro maestro. No con esto quiero decir que está mal dicho decirle maestro a una persona, ¿no? Porque eso también es bíblico, pero hay que abstenernos, mis hermanos, porque a los hombres se les sube mucho el ego y cuando usted a un pastor le dice maestro y comienza a limpiarle mucho la corbata, se va ensanchando y eso es peligroso y entre más humildad tengamos, mucho mejor. Entre menos títulos tenga la persona o entre menos títulos tengamos, mejor, o nos apropiemos de esos títulos mejor, entre menos nos apropiemos mejor. El único título que hemos de tener y sentirnos orgullosos de él está en San Juan capítulo 14 verso 12, a los cuales constituyó, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El único título que cuando nos vayamos con Cristo en las bodas del Cordero o cuando la muerte nos sorprenda, es el único título que nos vamos a llevar, pero si somos fieles a Jesucristo. De resto, título de pastor, de maestro, apologista y esa cantidad de títulos que se ponen los hombres, otros se dicen profetas, apóstoles y todos ellos acá y tienen a veces más títulos que el mismo Señor Jesucristo. Eso lo digo en una forma comparativa, ¿no? Tienen más títulos que el Señor Jesucristo y por eso es que se llenan de orgullo. Sintámonos orgullosos solamente con ese título de ser hechos hijos
del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te imaginas, hijos del Rey? Si los hijos del Rey de Inglaterra, salen en televisión y paran el pecho y se ponen importantes. Ahora, ¿cuánto más nosotros que no somos hijos del Rey de Inglaterra ni de España, sino hijos del Rey del universo? No persiga más títulos, ya eso, lo otro, déjalo por allá. Persiga ese título, séale fiel a Cristo para que sea constituido hijo de Dios, hijo del Rey. Ese título sí es precioso. Y sintámonos orgullosos, entre comillas, buen orgullo cristiano, de ser hechos hijos del Rey. ¿Te imaginas, hijos de un rey, mi hermano? ¿Ah? Yo por lo menos que vendo cositas en la calle y por ahí ganándome un salario poquito. Y hijo de un rey. ¿Ah? Es impresionante, gracias a Dios por esa parte, ¿no? Entonces, vamos a leer un texto para irnos ubicando en lo que vamos a aprender en esta hora de la noche. Zacarías capítulo 14 y el verso 1 hasta el 14, Zacarías capítulo 12 del verso 1 hasta el 14 nos da una entrada de lo que es el Armagedón. Vamos a leer esta porción y vamos a estar atentos a la palabra de nuestro Dios, porque estos temas, si no les ponemos atención, a veces se vuelven complejos y algunos se pueden quedar dormidos. Entonces, para que no se me queden dormidos, vamos a estar atentos a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Porque a la gente le gusta cuando gritan y hablan en lenguas y tumban bancas y todo eso, pero cuando se trata de enseñanza, desafortunadamente la mayoría o simplemente apagan su celular, no siguen escuchando o simplemente se quedan dormidos o se ponen a hacer otras cosas. Pero estemos atentos a estos temas que son extremadamente importantes junto con todos los temas de la Biblia. Zacarías capítulo 12 y el verso 1 hasta el 14 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. ¿Para quién va dirigida? ¿Acerca de quién? Acerca de Israel. Va a hablar del pueblo de Israel. Dirá usted, ¿qué tenemos que ver nosotros tanto con Israel? Quiero decirle que no soy judicializante, ¿no? Para que no me van a confundir, pero quiero decirle que lo que pasa en Israel es como si fuera el reloj de Dios. Lo que vaya pasando en Israel, para que usted esté pendiente de las noticias de Israel, claro que esté pendiente más de la palabra de Dios, pero así aprende. Para cuando usted esté pendiente de la palabra de Israel, lo que va pasando en Israel, que se levantó un profeta, que se levantó yo no sé qué, usted esté pendiente de todas esas noticias. Porque Israel es el reloj de Dios. Eso no es un texto bíblico para que no lo van a buscar, ¿no? Sino que es un comentario que estoy haciendo para que estemos pendientes. Por lo menos cuando dice Jesucristo que miremos a la higuera, eso está en Mateo capítulo 24, que miremos a la higuera, que cuando la higuera reverdezca, es porque el tiempo de la venida de Jesucristo está cerca. Y en este momento la higuera está reverdecida, la higuera es Israel, reverdecida. Desiertos que eran desiertos hoy en día son grandes ciudades. Tel Aviv, que es capital de Israel, no es Jerusalén, porque todavía no es reconocida, porque hay muchos pueblos, o hay un pueblo vecino que está pidiendo a Jerusalén, a Israel, a Jerusalén, sí, y resulta que no es reconocida Jerusalén como capital de Israel. Por ahora la mayoría de países, excepto Estados Unidos y algunos pocos, solamente algunos, la mayoría de países reconocen a Tel Aviv como capital de Jerusalén. Entonces, cuando veamos esas profecías así, lo que pasa en Israel, dice, Israel está reverdecida. Es porque el tiempo está cerca. Israel es el reloj de Dios. Y sigue diciendo Jeremías capítulo 12 y el verso 2, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Hoy en día prácticamente esto se está cumpliendo. Israel hace temblar a
todas las naciones del mundo. Porque una sola nación no podrá destruir a Israel. Si Rusia va sola contra Israel, va a perder el año. Si Estados Unidos, aunque son aliados, Estados Unidos e Israel, va a pelear contra Israel, tiene que optar por más aliados, porque solo no lo va a poder hacer, porque Israel tiene muchos equipos de defensa. Claro que principalmente lo espiritual es Dios, que Dios la protege. Pero Israel tiene muchos equipos de defensa, hablándolo en armamentos y también de ataque. Es uno de los países potentes en armas nucleares. Entonces, pelear con Israel solamente, un solo país, es complicado. Por eso en la guerra de Armagedón se van a reunir las naciones vecinas. Eso lo vamos a ver más adelante. Los vecinos, los que están por ahí en el norte, lo que es Rusia, los chinos, los árabes y todo eso, se van a reunir muchos países contra Israel para atacar a Israel. Verso 3, y estamos leyendo Zacarías capítulo 12, verso 3, dice: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán desmenuzados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Cuando dicen todas las naciones de la tierra, son todos los pueblos vecinos de ahí del lado de Israel, se van a juntar contra Israel. Pero ¿qué dice la profecía? Lo que estamos leyendo. Israel será protegida por Dios. Ahora vamos a mirar si alcanzamos cómo va a ser protegida por Dios. Israel va a ser protegida por Dios y dice que Israel será como piedra pesada y desmenuzará a todos sus enemigos. Imagine Rusia, que es el país más grande del mundo, una de las potencias más grandes del mundo. China, que hablando en armas nucleares y en gente es el país más poblado del mundo. Y los árabes en su potencia económica y todo eso, que tienen armamentos por doquiera, se van a ir contra Israel, pero no van a poder, porque el Dios de Israel va a estar con ellos para esta guerra, para la guerra del Armagedón. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Entonces, cuando habla, dice, heriré con pánico a todo caballo. Ya dijimos en una ocasión que caballo es fuerza. Porque los jinetes que hablan las profecías no son caballos de 4 paticas. Los jinetes que hablan las profecías, eso lo vamos a ver más adelante, ojalá alcancemos, y si no en otra enseñanza, en la próxima enseñanza. Los jinetes son tanques de guerra, porque estamos hablando de la guerra del Armagedón, donde muchos países van a ir contra Israel e Israel los va a vencer. Y no se puede confundir la profecía de Apocalipsis capítulo 16, que habla del Armagedón, a la profecía de Ezequiel, donde dice también que habla del Armagedón. Ahora vamos a ver esa parte. Entonces, dice que los países que van a atacar a Israel se llenarán de pánico viendo la fuerza y el poder que tiene un país de 20,000 kilómetros cuadrados. O sea, a comparación con esos países viene siendo como una hormiguita con un elefante, pero resulta que esa hormiguita saca inmensas defensas y destruye a todos esos países. Y sigue diciendo, y los heriré con ceguera. Cuando dice que los heriré con ceguera, es porque prácticamente Israel no va a colocar casi su mano para poder destruir esos países, a pesar de que Israel es el que los va a destruir, pero por mano poderosa de nuestro Dios. En otra profecía dice que todos esos países vendrán del oriente y el norte y de todas las partes a atacar a Israel, y dice que se matarán los unos a los otros, una estrategia que Dios ya ha usado en otras ocasiones.
como por allá de pronto leemos en alguna parte de la Biblia, que iban tantos miles a una guerra, no me acuerdo bien qué era, y por último quedaron 200, 300 y fueron mermando, y al último quedaron 2 o 3. Y dijo Jehová, vaya ustedes a la guerra y destruyan, pero resulta que eran una cantidad. Pero ahí en esa guerra se destruyeron los 2 pueblos que iban a atacar a Israel. Eso va a pasar en el Armagedón. Eso es lo que va a pasar, se van a destruir, se van a enviar misiles los del norte con el oriente y todo eso, y resulta que se están destruyendo entre ellos mismos, y luego Israel lo que va a hacer es recoger los muertos y enterrarlos. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, Judá e Israel en este momento están separados, la tribu de Judá está por allá y las 10 tribus de Israel están por acá, pero se van a unir y van a unir fuerza, y Judá va a ver que Dios está con Israel. Entonces los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Van a reconocer, Judá va a reconocer que los habitantes de Jerusalén, de Israel, tienen fuerza por su Dios. Y eso les va a bastar para poder unir fuerzas. Porque Judá e Israel y las otras 10 tribus son hermanas, pero en ese momento están separadas y se han hecho hasta guerra los unos con los otros. Creo que Judá, si no estoy mal, me disculpan si estoy mal, son los árabes, ¿no? Creo que es así, ¿no? En aquel día pondré capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos. Judá e Israel se van a unir, lo que les dije yo ahora, habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará a Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David, de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Es Dios que los va a guardar para esta guerra. El que entre en ellos, en que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. David era hombre fuerte. ¿Se acuerdan quién es David? Claro, todos los cristianos sabemos. El que venció a un gigante de 3,5 metros. Y él era un niño de 17 años, pequeñito, de baja estatura, pero con la unción de Dios. Entonces el débil se hará como David. Por eso dice la palabra de Dios, se hará fuerte. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Dios estará con ellos, ahí en la guerra del Armagedón. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Israel. Todas esas naciones van a ser destruidas. Los unos a los otros se van a matar. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como lloran por hijo de unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Ahí reconocerán y preguntará a Israel, ¿quién es este que nos ha guardado? ¿Quién es este que ha peleado contra nosotros? Y ahí es donde Jesús les mostrará sus manos y sus pies, sus llagas. Y entonces Jerusalén, dice, e Israel tendrá llanto y amargura, pero y arrepentidos se arrepentirán y se volverán se volverán al Mesías, al verdadero Mesías, después de que antes habían creído en un Mesías, porque estamos hablando de aquí de la guerra de Armagedón, que es inmediatamente cuando se acabe la gran tribulación. Estamos hablando de la guerra del Armagedón. Entonces, Israel reconocerá a Jesús como el único Mesías, como el único Salvador,
y se arrepentirán tanto de corazón que dice aquí la palabra de Dios: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia. Ellos estaban en la ley. Y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién? A Jesucristo. Y llorarán como lloran, o sea, se arrepentirán, llorarán como lloran por hijo de unigénito, afligiéndose como quien se aflige por primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, gran arrepentimiento por esto que pasó, porque habían crucificado al Rey de la Gloria. Como el llanto de Adán Rimón en el Valle de Mejío, otra guerra que se hizo ahí en el Valle de Mejío. ¿Se acuerdan que les dije que en ese Valle de Mejío, que traducido al hebreo quiere decir Armagedón, se han presentado aproximadamente 200 fuertes batallas? Verso 12 dice: y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Entonces ahí es donde Israel va a reconocer al Mesías. En Apocalipsis estamos hablando del Armagedón, capítulo 16 y el verso 30 nos hablan de tres personajes que, hablándolo teológicamente, son muy reconocidos, más que todo cuando se habla del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16 y el verso 13 dice: y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién lo vio salir? Juan. Acuérdense que esta profecía fue directamente revelada a Juan para que la revelara a las 7 iglesias. Y hoy en día se está revelando a todo el que quiera aceptar a Cristo y al que quiera colocar cuidado a las cosas de Dios. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana. Una trinidad bien falsa, como siempre ha sido la Trinidad, siempre ha sido falsa. ¿La boca de quién? Del dragón, del falso profeta y del anticristo. Entonces, ¿quién es el dragón? Ya la mayoría de cristianos saben quién es el dragón. Es una tipología del diablo. ¿Quién es la bestia? La bestia es tipología del anticristo. O sea, la bestia viene siendo la manifestación del diablo en carne en una persona, en un líder. Y el falso profeta, el que le prepara el camino al anticristo, ¿ya? El falso profeta es el que le prepara al anticristo. Y el anticristo, ¿quién es el anticristo? Y el anticristo viene de las muchas aguas, que son los pueblos. De ahí viene el anticristo. Y el falso profeta viene de la tierra, que se relaciona con una corriente humanista. Ya sabemos cuál es la corriente humanista. Si ustedes no lo saben, mis hermanos, la corriente humanista es la religión más peligrosa que hay, que busca al ser humano, que el hombre, que le enseña al ser humano que el hombre es el centro de todo, ya no es Dios sino el hombre, y que desplace, y le enseña al hombre que desplace todo concepto de deidad que haya en él. ¿Para qué? Para que sea más libre, que tenga su mente y su corazón, que todo concepto de Dios que tenga en su mente y en su corazón, y enseña al hombre y le enseña al hombre que vive como piense, como quieran, y entresaca de ti, de nosotros, de las personas, entresaca de ti a Dios. Así ha alcanzado el ideal de esta doctrina. Esta doctrina es extremadamente peligrosa. Un ejemplo, si la persona tiene tendencias a gustar el mismo sexo, eso no es malo, dicen, eso lo están enseñando, usted ya lo ha escuchado, eso no es malo.
hombre con hombre, mujer con mujer, o si tú te quieres acostar con un animal, con una bestia, con un marrano, eso no es malo, seas tú, y límpiate de toda, dice esa doctrina, y límpiate de toda deidad que tengas tú. Que si crees en el Padre, que si crees en el Hijo, que si crees en Jesús, hasta en el Buda, bueno, cualquier toda deidad, que usted debe de ser usted. Y están enseñando al hombre a ser bien incrédulo, solamente a creer en él mismo, que sea él como sea. Que si está metiendo vicio, que si está metiendo droga, es usted, hágale, mijo, ingiera, si se siente bien, ingiéralo. Eso es la doctrina humanista, por eso es que hoy en día hay ya, esa doctrina ha cogido fuerza en todos los gobiernos. Ya hay por lo menos libre consumo de drogas, porque así está bien, libre consumo de drogas. Ya la gente toma trago a diestra y a siniestra. En el tiempo de mis abuelos para allá, cuentan ellos, los antepasados, que tomar era un delito. Y hoy en día ya tomar no es un delito. Lo mismo, hace poco tiempo, en el año 89, la ley 30 no permitía la dosis personal, no la permitía. Hoy en día usted puede tener dosis personal, bastantes gramitos ahí, las puede consumir, llámese de la droga que sea, y eso no es malo y eso tampoco es delito. Eso es lo que enseña la doctrina humanista. Eso es lo que hoy en día se están metiendo en los gobiernos de izquierda, los gobiernos comunistas, porque el comunismo va a liderar, así no nos guste. El comunismo va a liderar, para los hermanos que les encanta tanto votar por partidos de izquierda. Bueno, ya esto no es política, ¿no? No estoy en contra de ningún partido porque no me gusta la política. Pero lo que son los partidos comunistas son los enemigos de Israel, Rusia, China y algunos que están por ahí en alrededor. Entonces, la doctrina humanista es una doctrina peligrosa. Entonces, hablando ya de Apocalipsis capítulo 16, que habla del diablo, del falso profeta y el anticristo, dice que estos tres seres saldrán de ellos tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Para qué van a salir? ¿Para qué van a salir los tres espíritus inmundos? Para engañar a los líderes de las naciones, para engañar a los reyes, que hoy en día ya no son reyes sino presidentes. Hoy en día ya hay muy poquitos reyes, pero no tienen ese poder, como dijéramos, no tiene ese poder político para dar alguna orden o algo, sino que siempre compete es a los presidentes. Entonces, estos tres seres saldrán a engañar a todos los reyes. Ya no es a la gente solamente, sino a los presidentes de la tierra, para enviarlos a la guerra, a la batalla del Armagedón y pelear contra Israel. Eso está en Apocalipsis capítulo 16. No vamos a confundir la otra batalla de Apocalipsis capítulo 20, que ahora vamos para allá. Si alcanzamos, no creo que alcancemos, y si no, sigue para la próxima. Entonces, las ranas están muy relacionadas con ocultismo y brujería, prácticas espirituales y ritistas. Verso 13, vamos a leer Apocalipsis capítulo 16 y el verso 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca, vean esa trinidad que hay aquí, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. Entonces, pues son espíritus de demonios, verso 14, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, la guerra del Armagedón, donde Dios va a proteger a su pueblo de esa cantidad de pirañas impresionantes, de esos toros de Bazán, como dice la Sagrada Escritura, porque eso está escrito. Se reunían contra Israel toros de Bazán, y cuando dice toros son personajes fuertes, personajes bravos, ¿ya? Con armas, no con pistolitas, ni con cuchillitos, ni con navajitas, ni con espadas, ni con caballos, como dice la profecía. Cuando habla de caballos, habla para este tiempo tanques
de guerra y aviones supersónicos que van a atacar a Israel. Pero ya sabemos cuál es el fin. El fin es que Dios va a proteger a Israel, dando cumplimiento ya al pacto que Dios, a los pactos que Dios hizo con Israel. Ya les enseñé sobre los pactos, que era el pacto davídico, el pacto, a ver si me acuerdo del otro, salvístico y el pacto milenial, ¿ya? Entonces, para Dios cumplir esos pactos, libra a Israel. Verso 14, entonces dice que Dios, que dice que los presidentes son, que los reyes son los presidentes, ¿no? Vamos a hablar entonces de Apocalipsis capítulo 20 y el verso 7. Habla de Gog y Magog también. Entonces, Gog y Magog están en los 4 ángulos de la tierra. No son localidades que están fuera de los 4 ángulos de la tierra. Vamos a ponerle muy buena atención a esto. A todos los 4 ángulos de la tierra, los cuales son como la arena del mar. Entonces, lo que les quería explicar es que no podemos confundir la guerra del Armagedón de Apocalipsis capítulo 16 y el verso 13 no la podemos confundir con Apocalipsis capítulo 20 y el verso 7 y 8. ¿Por qué? Porque la primera guerra de Armagedón, no es que hayan 2 guerras, ¿no? La guerra del Armagedón de Apocalipsis capítulo 16 es diferente a la guerra que hay en Apocalipsis capítulo 20 versos 7 y 8. La primera guerra que menciona aquí el Armagedón, Apocalipsis capítulo 16, dice que vienen los reyes que están al pie, los del oriente, occidente, que están ahí, y se van contra Israel. Mas en Apocalipsis capítulo 20, vamos a leerlo y el verso 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Ya no son los países del norte ni del sur, sino serán en esta batalla de Gog y Magog, de Apocalipsis capítulo 20, dice que serán todas las naciones. Por eso no se pueden confundir esas 2 batallas, de Gog y Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, o sea, eran grandes cantidades de ejércitos que era difícilmente, que no se podían contar humanamente hablando. Entonces, no se puede confundir la guerra del Armagedón de Apocalipsis capítulo 16, porque la guerra del Armagedón de Apocalipsis capítulo 16 está cuando termina la gran tribulación. Ahí está, ahí. Cuando termina la gran tribulación, comienza la guerra del Armagedón. Mas esta, capítulo 20, versos 7 y 8, está cuando termina los 1000 años. Vamos a leer. Y cuando los 1000, Apocalipsis 27 dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a todas las naciones que estarán en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, número de los cuales es como la arena del mar. Ojalá no se me vayan a confundir. Y muchos teólogos y maestros confunden Apocalipsis capítulo 16, verso 13, con Apocalipsis 20, versos 7 y 8. Y no se puede confundir porque son 2 guerras diferentes. La primera guerra de Apocalipsis capítulo 16 dice que Dios venció a los enemigos porque entre ellos se mataron los unos a los otros e Israel simplemente fue a recoger los despojos de ellos y a enterrar los muertos. Eso lo vamos a leer, si no ahora, lo leemos en la otra conferencia que vamos a dar, si Dios no lo permite, ¿no? Entonces, la primera guerra
terminada, que está en Apocalipsis capítulo 16, es cuando termina la gran tribulación. Y esta segunda guerra de Gog y Magog es cuando terminan los 1000 años. Y la primera guerra es cuando terminaron los 7 años de tribulación. Y muchos referentes bíblicos, yo creo que la mayoría, mis hermanos, desafortunadamente no sé cómo estudiarán la palabra de Dios o pasan por alto estos pequeñeces. ¿Se acuerdan que yo les dije de pequeñeces? Hay cosas diminutivas y cosas pequeñas en la Biblia, más que todo en Apocalipsis, que hay que analizarlas y estudiarlas, porque si las pasamos por alto, vamos a creer algo que no es así o vamos a enseñar algo que tampoco es así. Y es peligroso. Entonces, esta guerra, a pesar de que en Apocalipsis capítulo 16 habla de Gog y Magog, y aquí también en Apocalipsis capítulo 20, versos 7 y 8 también habla de Gog y Magog, no se refiere al mismo personaje, porque Gog es el presidente y Magog es el sitio. No se refiere al mismo personaje, porque si se refiriera al mismo personaje, entonces la profecía ya de creo que es de Ezequiel, estaría vivo todavía el personaje de hace ¿qué? 6.000 años atrás o 4.000 años atrás, no sé cuántos años. Entonces no habla del mismo personaje, es otra clase de líder. No sé, puede ser Vladimir Putin, o con que Vladimir Putin tiene, no puede ser Vladimir Putin porque él tiene 70 años y no puede durar 1070 años, porque es cuando termine el milenio. Entonces no puede ser. Y fuera de eso falta todavía el arrebatamiento de la iglesia, faltan los 7 años de tribulación. O sea, Vladimir Putin no va a estar en esa guerra. Pero sí los que van a liderar en esa época estas naciones. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los nombres? No sé, pero la Biblia los describe como Gog, que es el personaje, y Magog, que es el punto o el sitio donde se va a efectuar la guerra, ¿no? Entonces, Gog y Magog, de Apocalipsis capítulo 20, verso 7, Gog y Magog están en los 4 ángulos de la tierra. Ángulos de la tierra, o sea que son todas las ciudades de la tierra. A todos los 4 ángulos de la tierra, los cuales son como la arena del mar. Hay que considerar que Apocalipsis 20, 7 y 8, pongan apunten ahí, es un caso muy diferente a Apocalipsis capítulo 16. Y para entender esa parte, vamos a leer entonces y nos vamos a... Claro que ya no alcanzamos, lo vamos a dejar para la próxima porque ya estamos a final de tiempo, pero sí les quiero explicar a todos mis hermanos que entonces no se puede confundir estas dos profecías, ni se puede confundir con la profecía de Ezequiel capítulo 37, que lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a englosar esa parte, vamos a sacar la exégesis a Ezequiel capítulo 37 y Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39, que habla también de la batalla entre Gog y Magog, o sea, habla de la guerra del Armagedón, pero ahí está hablando del capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Ahí es donde nos describe bien y nos dice cómo es que Dios o cómo es que Israel va a vencer a los que van a ir en contra de él en el tiempo de terminado del milenio, ¿no? Vamos entonces a ubicar, y yo creo que no nos podemos entrar ahí porque ya aquí terminamos, pero entonces para la otra conferencia, si Dios lo permite, a las 8:30, pasado mañana a las 8:30 de la noche, vamos a dar la segunda parte de este estudio, la segunda parte la segunda parte de la guerra del Armagedón. Temas muy importantes en las Sagradas Escrituras que a veces los pasamos por alto, a veces parece que no nos interesará mucho, pero es interesante leer y escudriñar las Sagradas Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis
la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Y todas estas profecías dan testimonio de lo que va a hacer Dios con Israel. Porque en el milenio ya la iglesia ha reinado con Cristo. Y después del reinado del milenio vamos a estar con el Señor Jesucristo en la nueva Jerusalén. Más adelante de pronto enseñamos sobre la nueva Jerusalén, ¿no? Que no hay que confundirla con las bodas del Cordero. Es algo diferente también, porque en las bodas del Cordero vamos a estar 7 años. Más en la gran Jerusalén va a ser para toda la eternidad. Ezequiel capítulo 38. Vamos a leer unos cuantos versículos nomás, porque no vamos a alcanzar. Es una profecía de Ezequiel y otra es la profecía de Apocalipsis 28. O sea, no esta profecía de Apocalipsis de Ezequiel capítulo 38 no es la misma profecía de Apocalipsis capítulo 20. Acuérdense que les dije que es la profecía de Apocalipsis capítulo 16. Para que no nos vamos a confundir en esa parte, como han hecho muchos maestros, alumnos, muchos pastores, y han confundido estas dos profecías solamente por lo que dice Go y Magog, Apocalipsis capítulo 20, verso 8, y dice Go y Magog, Apocalipsis capítulo 20 y el verso 13. Pero Go es el líder y Magog es el punto de partida donde va a ser la guerra o la nación. Y cuando habla de Go no habla directamente de un personaje. Puede ser que ese personaje llame Antonio, Francisco o cualquier otro personaje. No quiere decir que se va a llamar Go, ¿no? Entonces, Ezequiel capítulo 38 dice así, vamos a leer solamente unos 2 o 3 textos nomás. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, y les voy a poner la tarea si ustedes desean, mis hermanos, para la próxima conferencia lean Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39, todo el capítulo, que ahí hablan bien de la profecía de Gog y Magog, o sea, del Armagedón. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. ¿Quién era Gog? El rey. Y Magog era la tierra de esa época. Príncipe soberano de Mesé. O sea que Gog era el príncipe soberano de Mesé y Tubal. Y profetiza contra él. Y profetiza contra él. Sigue diciendo, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesé y de Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todos los equipados, gran multitud, con paveses y con escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus, Fud con ellos, y todos ellos como escudo y yelmo. Y dice el verso 6, que le estoy leyendo rápido para que la próxima conferencia vamos a desglosar bien este capítulo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepararé y percibiré tú y toda tu multitud que se han reunido a ti y sé tú tu guarda. Perdone que se me traba la lengua. De aquí a muchos días será visitado y al cabo de años vendrá la tierra a salvada de espada, regocijada de muchos pueblos, con montes de Israel, que siempre
fueron una desolación, mas fue casa de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Entonces ya para terminar aquí, mis hermanos, esta profecía 38 y 39 la vamos a ver la próxima clase, si el Señor Jesucristo nos ayuda. Y ahí es donde nos habla directamente y nos dice bien la palabra de nuestro Dios sobre lo que pasó en el Armagedón de Apocalipsis capítulo 16, donde no lo podemos confundir con Apocalipsis capítulo 20, ¿no? Porque el capítulo 20 de Apocalipsis ya es el juicio contra todas las naciones. Van a venir todas las naciones en Apocalipsis capítulo 20 y van a guerrear contra el rey, contra Jesucristo. Mas dice ahí que ya Jesucristo no usará, como hizo en Apocalipsis capítulo 16 y el verso 13, no usará los armamentos de ellos mismos, ni mucho menos armas de Israel para atacarlos, sino que los destruirá con el espíritu de su boca. Y por ahí en Mateo capítulo 25 dice el juicio de las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, y irá a los de su derecha. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Malos a los de su izquierda, las naciones que no quisieron obedecer a Dios, a esas que van a guerrear contra Dios, dice, apartados de mí y malditos a fuego eterno. Ahí va a ser el juicio de ellos y van a desaparecer los que no quisieron creer en el reinado milenial en Jesucristo. Ahí van a ser destruidos. Bueno, no siendo más por el momento, mis hermanos, les invito para que me regalen una suscripción en YouTube. Ubiquen en YouTube y escriban mi nombre, Luis Fernando Vélez. Ahí le van a salir varios Luis Fernando Vélez y le hunden suscribir para que me regalen esa suscripción. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta otra próxima oportunidad, próxima conferencia, la segunda parte de la guerra del Armagedón.